también que está con nosotros el ministro José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para hablar justamente de, digamos, la agenda que está vinculando a su sector entre capturas, vinculados a temas también nacionales como los feminicidios, el tema de la inseguridad ciudadana. Todo eso lo vamos a tratar hoy, así que les recomiendo que no se despeguen, porque va a ser una charla interesante. Pero vamos a ver qué pasó hoy con el expresidente Alejandro Toledo, que hace poco ha dado unas declaraciones sobre lo cual también quisiéramos conversar con el señor Tello. Adelante, por favor, con ese video. Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos. Bueno, el señor Toledo parece que está haciendo política como parte de su ADN. Son preguntas válidas, señor Tello. ¿Cómo es el proceso operativo que se va a desarrollar mañana en la medida en que ya se entregará a la justicia americana y empezará este proceso de extradición? ¿Van a haber policías peruanos? ¿Irá el fiscal? ¿Cuánto va a durar este procedimiento específicamente mañana? Muy bien, Maite, buenas noches. Buenas Ante noches. todo, es un gusto estar en tu programa y en esta coyuntura en particular donde demanda que hayan ciertas aclaraciones. En este momento, la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público está desarrollando un plan de acción, evidentemente, ante esta eminente entrega del expresidente Alejandro Toledo mañana a las autoridades estadounidenses con miras a su extradición, la cual se puede llevar a cabo desde el momento en que se entrega ya formalmente, en este caso a la justicia americana, para estar recluido hasta que salga del país. Ya. En ese orden de ideas, lo que se está viendo, como corresponde, es el traslado del expresidente Toledo, el cual se tiene que hacer por vía aérea con presencia de quienes determinen en la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, pues fiscales, solamente la Policía Interpol. Eso lo tiene que determinar. Lo que sí queda claro es que una vez que llega a territorio nacional, él en ese momento se tiene que poner ya derecho. Y corresponde de que una vez que rinde cuentas ante la justicia peruana, sea puesto a disposición del INPE para que pueda cumplir su prisión preventiva. Claro. Ahora este comentario que él desliza, que no lo dejen morir en la cárcel, en fin, denota que en efecto los niveles carcelarios, y creo que él en algún momento lo ha explicado, del Perú, no son los suficientes como para garantizar su tranquilidad. ¿Hay formas de justamente rebatir este argumento? Bueno, él va a ser clasificado como cualquier reo. Podemos inferir que va a ir a Barbadillo, pero en rigor va a pasar por una junta calificadora que va a evaluar todas las condiciones que él tiene, el tipo de delito que ha cometido, y sobre eso, bueno, determinar su permanencia en una prisión, la cual va a garantizar, y en eso sí hay que ser muy enfáticos, va a garantizar el ejercicio de sus derechos, su integridad, y que esté, bueno, en condiciones normales. Entonces este tipo de expresiones en verdad no vienen al caso, más allá de generar algún tipo de controversia, porque como usted estaba diciendo, está garantizada su integridad y como expresidente seguramente tendrá un tratamiento específico. ¿Va a ser similar al que han tenido lamentablemente los otros expresidentes que están ahora en prisión? Igual razón, igual derecho. Partamos por ahí. Y segundo, quiero resumir en que hay expresiones alarmistas que sin lugar a dudas forman parte de una narrativa de defensa. Hay que respetar el ejercicio de derecho que tiene, Claro. o sea, el derecho a la defensa que tiene el expresidente Toledo. Hay que simplemente demostrar, en concreto, cuando arriba a territorio nacional, a enfrentar sí o sí a la justicia peruana, que él va a tener todas las garantías para que así lo pueda hacer. Claro. Como este es un hecho inédito, es el primer expresidente que se trae bajo este mecanismo, más o menos se sabe cuándo podría estar aquí, las coordinaciones que están haciendo con el gobierno americano. ¿Esto se va a producir mañana? ¿Puede ser el fin de semana? No hay que entrar en un plazo tan específico. Hablemos de que va a ser en el más breve de todos los plazos.
Claro, y evidentemente salvaguardando sus derechos y, en fin, Como corresponde. ¿no es cierto? Entonces, este tipo de expresiones, en verdad, básicamente, como dices, son alarmistas, pero además tienen la narrativa de su defensa. ¿Le Claro, puede es una ayudar narrativa. el expresidente eso? O sea, de alguna manera explicar o mencionar que eventualmente su integridad física estaría en peligro, ¿le puede ayudar a él como elemento de defensa? Está usando todo tipo de elementos. Ujú. O sea, eventualmente también podría ser un elemento que Claro que sí. Es algo que está el incorporando en su Estado defensa. peruano. Claro. Claro, cuestiona esto y bueno, repito, o sea, él puede y creo que ha ejercido su derecho de defensa a plenitud. Hay que resaltar que la justicia estadounidense es una justicia garantista Ujú, claro. y le ha permitido pues utilizar cuanto mecanismo haya tenido a disposición o se haya podido hasta crear con tal de poder dilatar algo que a la larga no iba a poder tampoco extender por más tiempo, porque ha quedado más que evidenciada la postura política del gobierno estadounidense de entregarlo. Claro. Porque hay que recordar que las extradiciones, y es bueno que lo sepan todos nuestros televidentes, tienen dos etapas, una etapa judicial y una etapa política. La primera corresponde al Poder Judicial del Estado y la otra corresponde al Ejecutivo que se encarga de las relaciones internacionales. Representa, evidentemente, al país. Claro, y evidentemente las relaciones entre Perú y los Estados Unidos es cordial, evidentemente Como hay corresponde. niveles de colaboración para estos casos específicos que evidentemente también tienen un peso político relevante. Obviamente. Ahora, ministro, ya que estamos hablando de los temas internacionales, hace poco el expresidente, el presidente Gustavo Petro ha hablado y se ha dirigido acerca del Perú en las Naciones Unidas. Y también otro personaje relevante a nivel internacional en el Parlamento Europeo, el señor Josep Borrell, ha hablado específicamente del Perú y ha dado su opinión, obviamente, indicando que este es un país que está sufriendo una crisis institucional muy importante y que tendría que haber mayores medidas, obviamente se lo traslada a todos los peruanos, para resolver. ¿Qué opinión le da este tipo de declaraciones, la del señor Gustavo Petro y obviamente el señor Borrell, que además es el jefe de la diplomacia europea? Hay que separar una opinión de la otra. En el caso del presidente Petro, claramente, al igual que Andrés Manuel López Obrador, han tenido una postura bastante crítica del gobierno peruano. No han reconocido, por lo menos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ha sido mucho más agresivo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a el reconocimiento tal como lo manda nuestro ordenamiento de este gobierno constitucional de Dina Boluarte. Porque estamos ante un gobierno constitucional, legítimo, el cual está justamente ahora en ejercicio del cargo claro, y la sucesión obviamente, constitucional. como corresponde, representando al país. Claro. Es la mandataria, ellos por una cuestión ideológica claramente evidenciada, por una suerte de lo que podríamos definir como una protección, una suerte de acto de camaradería, cierra filas tras el señor Castillo, repito, por una afinidad ideológica, están pues desestimando, están soslayando lo que es un gobierno que está ahora conduciendo el país. Y eso es negativo. Si vamos al otro caso, la Unión Europea es algo distinto, es una opinión que evidentemente viene con otro tono y que es crítica. Así es. Pero a diferencia de la opinión del señor Petro o el señor Andrés Manuel López Obrador, en este caso sí hablamos, en el caso particular de ellos, de injerencias. Claro. Ahora, igual... El señor, si sí. me permites, el señor Petro, al igual que el señor Andrés Manuel López Obrador, deberían ver la situación de sus propios países. Porque México... ¿Usted cree que están de alguna manera afectando la soberanía del país Obviamente, con esas opiniones? Claro, por eso que hay que separarlas de la opinión de quien lidera las relaciones exteriores de la Unión Europea. Hay que separarlas. Así es. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. No podemos mezclar. Pero sí hay que ser contundentes en decir las cosas tal cual, y eso corresponde cuando vemos este intervencionismo, este ataque con nombre y apellido político
esta protección de la imagen de Pedro Castillo, victimización internacional de Pedro Castillo, injerencia en temas domésticos peruanos, cosa que nosotros no hacemos con el hermano país de México y el hermano país de Colombia. Y digo hermanos porque esos países son hermanos. Más allá de quienes hoy día los gobiernan. Es irrelevante, las personas pasan, las naciones quedan. Claro, además, y en ese sentido tiene usted razón, ambos presidentes sugieren tomar posición por A o por B. En el caso del señor Borrell, él lo que ha dicho es justamente, hay una preocupación internacional por lo que está pasando por el Perú y insta a las autoridades nacionales a que resuelvan este problema porque, claro, el Perú hasta hace poco era un modelo de crecimiento que sigue creciendo, pero todas estas idas y venidas, imagínense, ahora va a venir un nuevo presidente, va a entrar a prisión y él alerta y dice que si no se toman medidas institucionales relevantes, y esto es casi una pregunta a usted como asesor jurídico del gobierno, lo que puede pasar es que haya ya un divorcio permanente entre la ciudadanía y sus gobernantes, porque él dice que hay una brecha en esta situación. ¿Cómo podemos salir de este entrampamiento? ¿Cuál es la responsabilidad que el gobierno de la señora Boluarte va a tener ahora para tratar de que esa brecha no se haga mayor entre la ciudadanía y los gobernantes? Es una responsabilidad enorme, Maite, y la estamos asumiendo. La presidenta está liderando este proceso y lo está asumiendo porque es una mujer de carácter, que quiere hacer las cosas bien por el país. La seguimos con el gabinete que lidera el premier Otarola y somos ministros comprometidos por hacer un trabajo permanente y sacar adelante el país en medio de convulsiones sociales, crisis climáticas, pero por sobre todo haciendo gestión en el día a día. Porque no solamente nos abocamos, o no hay que centrarnos específicamente en los problemas que lamentablemente se dieron a inicios de este año, finales del año pasado, que nos ha dolido la pérdida de compatriotas, y además también esta situación que hoy día vivimos de crisis climática. Nosotros estamos haciendo cosas mucho más profundas en el país y que progresivamente va a verse cómo estamos dando algo que hacía mucha falta, soluciones más que conflictos y pleitos entre actores políticos que hace un común denominador entre el año 2016 y el año 2022. Claro. Ahora, el tiempo es corto, ministro, para este gobierno. Evidentemente, parte de ese compromiso es hacer la sucesión constitucional, preparar eventualmente el nuevo escenario, pero ¿habrá tiempo para algunas reformas o usted cree que ya no? Porque también ahí hay posibilidad de acercar justamente a la ciudadanía con sus gobernantes. Digamos que hay una suerte de indignación, pero también descreimiento, ¿no? ¿Cómo hacer esa conexión? Te respondo cerrando lo que hace un instante quería puntualizar. Adelante. Mira, nosotros somos un gobierno dialogante. Buscamos el acercamiento con el Congreso, abiertamente, con todas las bancadas. Buscamos el acercamiento con el gobierno regional, con el gobierno municipal, provincial y distrital. Trabajamos de la mano. Y lo que buscamos, ¿qué cosa es? Un consenso. ¿Para qué? Gobernabilidad, que es lo que requiere el país. Y tras eso, evidentemente, un proceso adicional de reforma política, que se tiene que dar, pero consensuado, porque ahí también hay que involucrar a la sociedad. Este gobierno es convocante con la sociedad civil, con los actores económicos, con Punche Solidario, es una muestra clara, tangible, real, de esa colaboración que estamos teniendo ahora con la empresa privada para poder sacar adelante esta emergencia climática, particularmente en la región Lima, que está a mi cargo, porque cada ministro de Estado se ha encargado de una región, así nos ha encargado la presidenta. Nosotros hemos recibido el apoyo de empresas mineras que nos han dado maquinaria y han logrado solucionar problemas dando una respuesta rápida a la población en una situación crítica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y ahí sí encaja una reforma, en un ambiente donde se pueda realmente dialogar. Y el diálogo se construye, pero primero hay que tener, Maite, actitud para el diálogo. Y eso es muy importante, que empecemos a expresar los políticos. Actitud para el diálogo y para el consenso. Sí, y es inevitable esta pregunta porque también es parte de la sensación y el sentimiento de la población. El gobierno empezó con violencia, hay muertes y obviamente Borrell también lo sugiere. ¿Qué va a pasar con estas personas? Hay informes de organizaciones internacionales que también se han estado movilizando, específicamente lo de la ONU, lo de las Naciones Unidas.
¿Qué va a pasar con ese capítulo que eventualmente todas estas cosas tan interesantes que nos están mencionando podría empañar? Y no es un tema menor tampoco, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta algo. Nuevamente, ¿en qué se diferencia la postura de la Unión Europea del gobierno de Colombia? Bueno, del señor Petro y sus expresiones. En que se exhorta, se respeta la soberanía y se pide que se solucionen los problemas en la interna. Así es. Eso es respeto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? No podíamos esperar menos de la Unión Europea. Sí, procesos que tienen que terminar en determinación de responsabilidades sobre los hechos ocurridos en esas protestas. Se está trabajando en la vía administrativa. Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, Inspectoría de las Fuerzas Armadas, trabajan, tienen ya avanzados sus propios procedimientos internos de control, pero adicionalmente el Ministerio Público que haga una respuesta, incluso con la creación de una unidad especializada, una fiscalía especializada para tratar este tema, con lo cual evidentemente fortalece más el trabajo de la investigación que constitucional y legalmente le corresponde. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos nosotros es que se está dando en el tiempo una solución integral que va a llegar o va a arribar hacia la justicia. Es lo que demanda realmente toda la población. Así es, porque evidentemente no puede quedar impune. La sensación no puede ser esa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sería fallar. Así es. Nosotros tenemos que reconocer que fue una etapa dura, compleja, que no debería darse nuevamente, porque este tipo de actos no deberían repetirse, situaciones que en verdad nos duelen, pero finalmente que siendo parte de nuestra historia y teniendo todos nosotros que reconocer lo bueno y lo malo de nuestra historia, valga la redundancia, bueno, hay que aclarar y hay que aplicar la justicia y sancionar a quien corresponde. Estupendo. Además hay otro tema espinoso, ministro, que últimamente está dando vueltas por los medios, y es las declaraciones que en general los ministros de Estado, que son parte de este gabinete, deben hacer o no hacer. Tenemos ahí un conflicto, y otra vez a usted como el asesor jurídico del gobierno, ¿hasta dónde llega el nivel de libertad de expresión de un ministro? Vamos a hablar del señor Óscar Becerra y los lineamientos que como gobierno ustedes comparten con el gabinete, ¿no? O sea, como ministros de Estado, ¿hasta dónde deben decir tales o cuales cosas y hasta dónde no? Porque evidentemente, como digo, debe haber un nivel de lineamientos que no entorpezca la gestión y ese diálogo que usted está indicando que necesitamos. Algunos de los comentarios del exministro, del señor Becerra son altisonantes, pueden herir susceptibilidades y eventualmente ponerlos en contra de ese intento de diálogo y acercamiento con la población. ¿Cuál es el límite? En la medida en que él distancie sus opiniones personales de las opiniones que emite el gobierno como gobierno, el tema va bien. Y es importante destacar, por ejemplo, lo que ocurre en el Congreso de la República. Hay bancadas que actúan de una manera muy orgánica y tienen una votación muy cerrada, por más que sus integrantes puedan tener opiniones distintas e incluso expresarlas públicamente. Entonces hay que separar ese hecho. Un gobierno se caracteriza por tener una pluralidad. Es bueno que haya pluralidad, diferentes puntos de vista. La cosa es entender cuándo es una posición de gobierno y cuándo es una opinión personal. Y sobre la pena de muerte y el tema de los derechos humanos, ¿no hay una posición de gobierno unívoca entonces? Es clarísima, nuestra posición como gobierno es, nosotros estamos bajo lo que está en la Carta Americana de Derechos Humanos, bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y la pena de muerte en el Perú no es viable. Así es, exactamente. Es la posición, es lo que hay y es lo que nosotros respetamos dentro de nuestro ordenamiento y además, ya lo expresó el Premier, es la posición también del gobierno peruano. Es importante, ¿no? Porque hay una suerte de disonancia y la percepción es que a unos les permitimos que digan una cosa y no hay ese elemento orgánico que tiene que tener pues, un gabinete. Pero hay también un aspecto importante, a veces le subimos mucho el tono a eso, es normal, pero justamente este tipo de situaciones, Maite, nos deben hacer ver quizás cosas positivas. Libertad de expresión. Seguro. Correcto. Acá hay posturas muy críticas contra el gobierno, algo que es legítimo, porque finalmente un gobierno puede ser criticado, solo la dictadura no admite la crítica. Y hay posturas también de integrantes del Ejecutivo o también integrantes del Legislativo
que a veces pueden ser bastante controvertidas, pero finalmente es parte de todo eso. Y mira, si retrocedemos al inicio de esta entrevista, desde ese comentario, nosotros tenemos ya más de un expresidente preso. Así es. Pero realmente, ¿qué es eso? Muchos pueden decir, es una vergüenza, somos un país atípico, miren esta situación. Pero finalmente también podemos ver de que por más que tenemos una crisis institucional que lo ha resaltado la Unión Europea y que es algo que también por si acaso lo hizo en su momento la CIDH también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo que nosotros debemos ver en positivo, porque están funcionando las instituciones. Claro, igual tenemos la crisis de gobernabilidad. Si hubiese, por ejemplo, precariedad al extremo o simplemente ya estuviésemos fuera de lo que es la democracia, estuviésemos ya hacia una dictadura, mínimamente un régimen híbrido, que es ya cercano a la dictadura, nosotros podríamos entender ahí que la situación ya se escapa. Y ahí, por ejemplo, está la impunidad, la toma de los poderes, como el Poder Judicial digitado, Ministerio Público digitado. Eso no ocurre acá en el Perú. Acá actúan con total autonomía, al extremo que incluso ministro de Estado, hasta la propia presidenta en su momento, también con investigaciones abiertas. Claro, para cerrar, ministro, una pregunta que también está en el clamor popular. Hemos hablado de que las instituciones funcionan, pero justicia que tarda no es justicia. Con el tema de los feminicidios, con el tema de la inseguridad, ¿hasta dónde llega la responsabilidad o hasta dónde llega, cómo se comparten los roles entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia? Porque a veces pareciera que es responsabilidad de su ministerio o es responsabilidad de la Fiscalía. Específicamente con el tema de los feminicidios, entendemos que se han reunido también con la ministra de la Mujer para dar tranquilidad y obviamente también tranquilizar a todas las personas, mujeres que están indignadas y de toda la población. ¿Qué medidas va a tener dentro de poco su ministerio compartidas para mejorar esa situación o resolverla? En primer lugar, lo que es la rectoría del sistema de justicia la tenemos nosotros. Pero eso sí, rectoría implica también el respeto a la autonomía. El Ministerio Público es autónomo, el Poder Judicial es autónomo. Eso es intocable. Pero ahí viene el trabajo conjunto. Definitivamente, lo que es la Administración de Justicia en general, más allá de los casos que ha mencionado, y particularmente el feminicidio, de verdad nos duele tremendamente lo que ocurrió, no solamente con el caso del señor Tarache, sino además otros casos más de feminicidio, que en verdad no debería darse en nuestra sociedad. Demuestra también un tema de salud mental que habría que tocar en su momento. Pero nosotros tenemos que tener una respuesta integral y eso implica también reformas que se tienen que ir dando, por ejemplo, en un corto plazo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Por ejemplo, como sector justicia, vamos a ver lo que es la provisionalidad. Vamos a atender eso con la Junta Nacional de Justicia, vamos a ver el tratamiento de los jueces provisionales y fiscales provisionales. Los primeros son los conocidos supernumerarios. Hay que trabajar en torno a eso y darle estabilidad a todo lo que es la carrera judicial y del Ministerio Público. Eso para que estos articuladores de justicia tengan, pues, todas las facilidades para hacer su trabajo. Pero además también has hablado de seguridad y eso implica el sector interior, hago la precisión. El sector interior tiene y está trabajando en mejorar todos sus protocolos para afinar el tema de seguridad. Es más, el tema, si lo queremos ver, de la migración, que hemos tenido pues una migración enorme de nuestros hermanos venezolanos, porque son nuestros hermanos. En algún momento por ahí se deslizó la expresión xenofobia. No es así. Acá es solamente regular adecuadamente lo que nosotros sabemos y evidenciamos a cada momento. Es real que hay más de 1,5 millones de personas, hermanos venezolanos acá, y no se van a ir. Y hay además también algunos que están en una situación irregular. Se tiene que trabajar sobre los que están en una situación irregular. Se tiene que controlar por el bienestar de todos, de todos los que vivimos en este hermoso país, peruanos, venezolanos y demás nacionalidades. Todos tenemos que procurar que la seguridad se mantenga. Y en ese sentido tiene que haber un trabajo integral. Nosotros sí estamos viendo
de que por ese lado las cosas se manejen de una mejor manera, porque tiene que haber tranquilidad en la población. Así es. La seguridad, por si acaso, Maite, es un tema de percepción. La gente no percibe que haya seguridad. Entonces el gobierno tiene que dar muestras claras de medidas concretas para poder manejar mejor Estupendo. el tema de la seguridad. Además, como ha dicho ministro, de manera coordinada, son temas muy retadores. Le quiero agradecer muchísimo su presencia en este diálogo abierto, que ha sido así, y ojalá que podamos volver a tenerlo para seguir hablando de estos temas y otros más puntuales. Perfecto, Muchísimas muchas gracias a ti. Y bueno, después de esta charla, este diálogo abierto, como digo, vamos a hacer un corte para volver con nuestro segundo invitado, el escritor Alonso Cueto. Vamos a hablar de sus libros, de política y también de otros temas de interés. Así que no se vayan y volvemos.